Hay una parte de la palabra del Señor que nos está pidiendo que no tengamos nosotros ningún prejuicio contra ninguna persona. Y Dios nos hizo libres porque el Señor ama a todo el mundo. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más te agradezco por este día. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, porque tú me has dado la vida y puedo levantar mi mano y mis manos para adorarte, alabarte, bendecirte y agradecerte por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Gracias que nos das la oportunidad de poder escudriñar más tu palabra para poder ir creciendo más y más en el conocimiento tuyo. Ayúdanos cada día, Señor, a buscar tu presencia, tu rostro en nuestras vidas, de tal manera que te agrademos en todo lo que hacemos. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Oh Espíritu Santo, como siempre, esta unción fresca para que cada persona que escuche este mensaje pueda, Señor, tomar ventaja y que también te pueda adorar, alabar y bendecir. Te doy toda la gloria y la honra, Padre lindo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Sabemos que Dios ama a todo el mundo y que Jesús murió por todos. Pero, ¿será que inconscientemente tenemos alguna declaración que escuchamos cuando fuimos niños? Y quizás ahí en nuestro corazón quedó que somos muy diferentes a otras personas. Y es posible que eso, lo que está en nuestra cabeza, nos ha impedido acercarnos a las demás personas porque tenemos nuestros prejuicios ya hechos. Y nosotros no debemos tener ningún prejuicio, absolutamente de nada, porque el Señor es el creador de todas las cosas. Y recuerde, fue el caso de los judíos que tomaban cierto prejuicio contra los gentiles que se convertían al Señor y no les aceptaban. Y si inclusive pretendían que ellos también guardaran la ley para que sean aceptados como
los gentiles como judíos, pero en realidad jamás de los jamás se iban a comparar de ninguna manera. Y los prejuicios hacía que la labor misionera pues se estancara, porque no todo el mundo predicaba el evangelio. Y fíjese en ese mundo que vivieron los apóstoles después que el Señor Jesús subió al cielo, y trataban de cumplir la misión que Dios le había dado, como en este caso de Pedro, tenía sus prejuicios bien establecidos. Y veamos qué continúa diciéndonos la historia. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Una orden de Dios y hay que cumplirlo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración había sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegues, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Otra vez hace esta declaración. Porque Pedro tenía ciertos prejuicios sociales. Y porque la ley decía que no tiene que juntarse con los gentiles. Y era algo que estaba no solamente en su mente, sino en su corazón. Para ellos, el Señor Jesús vino solo para ellos, y se acabó el lío. Y el Señor murió solamente por ellos. Y no se dio cuenta de lo grandiosa misión de nuestro Señor y Salvador, que murió por todo el mundo. Él no hace acepción de persona alguna. Nosotros somos los que tenemos prejuicios, como yo le dije hace un momento, quizás porque alguien nos dijo en la niñez que tal grupo de personas son malos, que tal grupo de personas no conviene que nos llevemos porque vamos a aprender malas cosas, en fin. Y como que ya en esta sociedad en que estamos nosotros viviendo, tenemos o tiene marcado ciertas diferencias de que el comportamiento es así de estas personas. Y en unas ocasiones he leído comentarios de gente que se dedica a hacer estudios de las razas, de las etnias, de lo que comen, de lo que no comen, sus costumbres, y les ponen inclusive
hasta qué nivel de preparación pueden llegar, si es que logran o no logran salir de la universidad, si no, si sí pueden o no logran poder hacer una carrera profesional. Y es algo tremendo la discriminación. Y en nuestros países todavía es aún peor. No sé si ya en este tiempo se ha calmado, pero no creo, porque sigue habiendo cierto regionalismo. Por ejemplo, en el caso mío, que yo soy del Ecuador, está marcado, la gente que es de la costa es de la costa y los de la sierra son de la sierra, y cada cual tiene su cultura, sus costumbres, imposible de cambiar absolutamente a nadie. Y es algo tremendo, que hay una discriminación bárbara. Había, bueno, le digo, hay, discúlpeme, pero yo no he estado ya por mucho tiempo, no he estado viviendo ahí, y no puedo decirle que si todavía hay discriminación o no, pero de lo que se escucha, pues parece que todavía continúa ese problema. Y lógicamente, el Señor Jesús dijo que se predicara el Evangelio a toda criatura, y nunca les dijo que iban a dejar a un lado esos prejuicios raciales que tenían en ellos. Y entonces tenían que predicar. Y Pedro claramente establece, ¿no? Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Imagínense cómo él tenía todo esto, ¿no? E inclusive el Señor le mostró ese lienzo que bajaban cantidad de animales de diferentes clases, y le dijo, levántate, mata y come. Y él, como no entendía, dijo, yo nunca he tenido nada, no he comido nada de estas cosas, nada impío, así es que yo estoy bien. Y el Señor le dice, ¿cómo tú puedes llamar que no sirve cuando yo he limpiado? Recuerde que el Señor Jesús hizo todo un trabajo completo allá en la cruz del Calvario. Vayamos a ver ciertas cosas que nosotros no podemos tener prejuicios como creyentes, como hijos del Señor. No debemos tener preferencias, aún siendo papás, no podemos tener preferencia al hijito, a la hijita nomás, y porque esta sí me quiere, esta no me quiere, esta sí trabaja para mí, me da mi cheque, en fin. Uno debe dejar todo a un lado, estas cosas, y portarse bien y ser equitativo es la palabra correcta. En el libro de Génesis, capítulo número 25, leamos del versículo número 27 y 28, que dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mire, había una división. El papá amaba a Esaú y la mamá amaba a Jacob. Imagínense, había una completamente, no estaban completamente, aquí debería decir, y tanto la mamá como el papá amaban a sus hijos, pero aquí no, dice que el papá amaba a uno y la mamá amaba al otro. Vayamos al capítulo número 27 y leamos desde el 1, que dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedándose sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob y su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá,
para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Imagínese qué tremendo esta historia que encontramos aquí en la palabra del Señor. Me encanta leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos habla la verdad, nos dice claramente qué es lo que estaba pasando. Ninguno de estas personas o ninguno de estos personajes eran santitos que, wow, nunca cometieron pecado, nada, sino que había una total desigualdad, podemos decir, ¿no? Volvemos, el padre amaba a Esaú y la mamá amaba a Jacob. Y había una disputa, inclusive en esto, quién iba a recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios estaba reservado para Esaú. Lógico que usted debe recordar que dice que Esaú estaba con hambre y Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas y le dijo, dame de ese guiso. Y Jacob le dijo, no, si yo te doy de comer, pero tú tienes que darme el derecho de ser el primogénito. Y le dice, sí, dame de comer, porque ¿de qué me sirve que sea el primogénito si voy a morir del hambre? No entendían a cabalidad la palabra, pero yo digo esto, del papá y la mamá, de explicarles, de hacerles sentar y decirles todas las cosas que pueden pasar o que estaban sucediendo, hubo esta división. Y ahí, hermanos, nosotros debemos dejar a un lado los prejuicios y amar a nuestros hijos de una manera correcta y darle a cada uno el valor que se merece. Ninguno de ellos son iguales, porque siempre estamos diciendo, ay, o escucho que la gente dice, ay, tu hermanito sí hace estas cosas y tú no lo haces. Tu hermanito es más educado, tu hermanito es más obediente, tu hermanito aquí, tu hermanito allá. Y uno dice, ya basta del hermanito o de la hermanita. Y los padres no deben contribuir a que exista división y odio en sus hogares, en su propia familia, en sus propios hijos. Todos deben ser tratados por igual. Mi mamá nos enseñaba y decía, si yo te pongo a ti 3 papas, debo poner 3 papas a todos para que no haya reclamo. Y así debe ser, digo yo, ¿no? Porque si a uno le da más, le dices, ¿y por qué le das más a ese? ¿Qué preferencia tiene? Y ahí en muchos detalles tan insignificantes puede causar división en medio de la familia y puede causar discrepancia en medio de los hermanos. Y justamente cuando estamos hablando del odio y la discrepancia puede haber entre los hermanos, eso fue lo que hubo con José. José era el hijo de Jacob y la verdad tuvo que enfrentarse con sus hermanos de una manera tremenda porque ellos no le querían. Bueno, eso yo ya me estoy adelantando a la historia. Bueno, ahí le dejo para que lea. En Génesis 37 dice el versículo número 3. Y amaba Israel a José. Recuerde, Israel es Jacob, ¿no? Dios le cambió ya el nombre. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¡Wow! Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo,
¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré ellos. Y él respondió, heme aquí. Mire, había una división tan tremenda ahí, y los hermanos dice que le odiaban tanto a José. Para mí, la verdad, yo no entiendo cómo es que uno puede odiar a otra persona siendo nada para uno. Menos odiar a su hermano, odiar a su hermana. Imagínese, ¿cómo puede decir el hermano o la hermana, me odias? Y dice que estos hombres tenían un coraje contra José y le odiaban. Pero claro, parte de eso tenía la culpa su papá, porque me imagino que él no les enseñó que todos tienen que amarse por igual, todos tienen que tratarse bien por igual. Y aquí cometió también otra imprudencia Jacob, ¿no? O Israel, que le hizo una túnica de colores. Si él le dio una túnica de colores a él, quizás debería haberlos uniformado a todos ponerles sus túnicas de colores. Y todo el mundo hubiera sido conocido, ahí viene el equipo de los colores. Pero no importaba, pero si es que a uno se le hace algo, todos tienen derecho de participar. Pero había este coraje, y lógico, el Señor le empezó a darle sueños. ¿Para qué? Para que él se vaya preparando, porque iba a tener una misión. Él no entendía eso, no sabía. Pero en todo el Dios tiene control de todas las cosas, ¿no? Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer todo esto, nos damos cuenta que el Señor tenía control y tiene control de todas las cosas. Y el Señor dejó paso a paso los detalles que los hermanos le aborrecieran, que llegaron un día a poner en sus corazones, inclusive deshacerse de él, porque Dios tenía un plan justamente con él para llevarle a Egipto. Y después de eso, que baje Israel con los demás hijos para formar la gran nación que le había ofrecido a Abraham. Todas estas cosas a nosotros nos debe, digamos, de emocionar el hecho que Dios tiene control de todas las cosas. Y lógico, leyendo la palabra, tomamos, por decirle, esa ventaja de conocer ya de antemano todo lo que iba a suceder. Porque inclusive, cuando leemos la palabra del Señor, los judíos sufrieron mucho. Inclusive llegó un momento que iban a ser desaparecidos completamente del mapa, podemos decir. En el libro de Esther, encontramos una historia de Mardoqueo con un hombre que quería destrozarles completamente, y le engañó al rey y le hizo que completamente se olvidara de que las personas que estaban ahí son personas, son hombres y mujeres igual que usted y yo. Y lastimosamente no hubo esa sintonía, podemos decir, para que ellos vivan de una manera correcta, como Dios les había mandado que vivan. Y ahí es donde que la gente comete cada imprudencia, y nosotros tenemos que evitar todas estas cosas, porque el Señor quiere que nosotros siempre tengamos respeto para todas las personas, que Dios nos da la facultad de tener la palabra del Señor para aprender más de ella. Vayamos al libro de Esther, capítulo número 3, y leamos desde el versículo número 1.
Y dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que me hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, y los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, de apoderarse de sus bienes. Y la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la provincia de Susa estaba conmovida. Qué tremendo, hermanos, que había una intolerancia política tremenda. Tanto así que Amán, porque odiaba a Mardoqueo, le dijo, yo quiero que de una vez les mates, no solo a Mardoqueo, sino a todos. Tenemos que dejar a un lado la discriminación, tenemos que dejar a un lado el prejuicio. Eso es muy peligroso, tener ciertos prejuicios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para mantenernos firmes en lo que nosotros creemos y tratarnos por igual todos nosotros. Nuestro deseo es que Dios abra la puerta de nuestro corazón, así como lo hizo con Pedro cuando reconoció que Dios ama a la gente de toda raza y cultura, aun si es diferente a la nuestra. En todo lugar donde vamos, en la ciudad donde vivimos, hay oportunidades para alcanzar a los que necesitan a Cristo, aun si son diferentes a nosotros. Recuerde algo muy especial. Cristo Jesús murió por todo el mundo y Él no hace acepción de personas. Dejemos a un lado las diferencias de color, dejemos a un lado las diferencias de cultura y vivamos sabiamente y vivamos dándole la gloria a Dios, especialmente si usted es cristiano, si usted es cristiana, fomente la paz y viva agradecida con Dios, que es lo que ha hecho. Y qué bonito, hermanos, va a llegar el día que estaremos allá en el cielo, donde dice que habrá
que habrá un cántico nuevo en nuestras gargantas y donde que estará toda lengua y de toda raza adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Ahí no hay absolutamente ninguna discriminación y nosotros tenemos que decirle gracias, Señor. Inclusive en Santiago nos dice que debemos tener cuidado de no dar la preferencia si vemos a una persona que entra a nuestros lugares de reunión con anillo al dedo, bien trajeado, y le decimos, siéntate aquí, aquí este lugar, y vemos que otro no llega con anillo ni traje, y le decimos, no, estás mal vestido, vete atrás, que nadie te vea. Aún en todas estas cosas uno tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque estamos llevando la contraria a nuestro buen Dios. Recuerde algo muy especial. Dios ama a todo el mundo y Él no hace completa diferencia en nada. No hay diferencia para el Señor. Todos nosotros tenemos un precio. Seamos blancos, seamos negros, seamos mestizos, como seamos, Dios siempre nos amará con amor eterno. Así es que fomentemos la unidad, fomentemos la igualdad, démosle la gloria y la honra al Señor y vivamos en una manera correcta, agradando a Dios en todo. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios si es que de pronto usted tiene algún problema, no acepta a alguien por su raza, por su color, por su origen. Vamos a pedirle a Dios que el Señor se encargue de romper toda esa malicia que el Satanás ha puesto en su corazón y que el Señor quiere quitar en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender muchas cosas, especialmente si es que hay en nuestros corazones ciertas ideas preconcebidas de discriminar a alguien. Señor, tú moriste por todo el mundo y ayúdanos, Señor. Es cierto que hay ciertas diferencias de cultura, ciertas diferencias en manera de vivir, de vestirnos, pero lo que nosotros siempre debemos hablar y ver es la unidad que tú quieres que hagamos. Recibe toda la gloria y la honra que te corresponde y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, dando un buen testimonio de la obra maravillosa que tú has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte este video, le va a ayudar a muchos a dejar a un lado los prejuicios sociales, que entiendan que todos somos hechos por el Señor y si recibimos a Cristo Jesús somos sus hijos. Entonces, a un lado toda discriminación y vivamos en paz en este mundo tan caótico. Reciba la bendición del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.